Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, una charla distinta a la que estamos acostumbrados a hacer, donde solamente hacemos descodificaciones. Hoy podemos hacer algunas descodificaciones, pero van a ir abocado a temas puntuales. En la charla de hoy vamos a hablar acerca de la tiroides en la primera parte, cuál es el factor emocional detrás de síntomas o adaptaciones en la tiroides, y después vamos a hablar de cuál es el factor emocional de los síntomas referidos al útero, que son uno de los temas que más nos suelen consultar, tanto en los cursos, en las sesiones o en las redes que siempre nos ponen de los temas que quieren que hablemos. Así que hoy va a ser referido a enfermedades o a síntomas en relación a la tiroides y también en el útero. Ya después más adelante haremos otras charlas con otros temas distintos, y les vamos a ir comentando también los próximos eventos que tenemos para aquellos que quieran profundizar o estudiar acerca de la biodescodificación. Así que bueno, si estamos listos, ahora vamos a comenzar. No sé, Santi, ¿estás por ahí? Hola, hola, buenas noches. Muy bien, como les decía Agus, hemos diseñado esta charla para hablar de algunas de las adaptaciones, para pasar por los tres aspectos que consideramos que son sumamente importantes. Entendemos que somos este conjunto entre nuestra parte física, biológica, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Lo que vamos a hacer en esta charla es pasar primero por lo que es la explicación biológica, un poco más técnica del tema que me tocó a mí, que son las tiroides. Después vamos a ver los factores emocionales que están por detrás y después vamos a ver cuáles son las creencias o los sistemas de pensamientos que nos hacen conectarnos con esas emociones y por ende que se manifieste en nuestro cuerpo. Esa es la idea. Nosotros en Bio entendemos que no estamos enfermos, sino que estamos adaptados ante una situación y nuestro cuerpo está intentando resolver eso que nosotros no podemos resolver. Por ende, no vemos a la enfermedad como algo malo, sino que lo vemos como un aliado a un proceso nuestro biológico que hace muchísimos años que se viene dando. Ahora le hemos puesto un nombre como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo o el cáncer de tiroide o los nódulos de tiroides. Ese nombre que le hemos puesto nosotros los seres humanos hace referencia a una observación de este órgano. Cuando este órgano empieza a segregar más tiroxina o a segregar menos tiroxina, decimos que es hipotiroidismo o hipertiroidismo. Si este órgano empieza a generar algunas adaptaciones como unos nodulitos, le decimos que son nódulos de tiroide. Y si empieza a generar una masa, vamos a decir que es un cáncer de tiroides. Esos nombres se los dimos nosotros, los seres humanos. Si yo le pregunto a un animal, el cual por lo general no tiene estas adaptaciones, no va a saber entender qué es un cáncer de tiroide, qué es un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. Vale destacar que en la biodescodificación entendemos que cada persona se conecta con las emociones dependiendo su sistema de creencias. Entonces, no es el conflicto o no es la situación la que me genera esta adaptación o esta enfermedad, sino cómo yo lo viva. Y como yo lo viva es lo que va a generar que mi cuerpo intente resolverlo. Si yo lo vivo con estrés, si yo lo vivo sin solución aparente, si yo lo vivo como un shock emocional, si yo lo vivo en soledad, eso quiere decir que si esta situación que estoy viviendo no siento un acompañamiento, no siento que me validan la emoción, y si estoy expresando mi emoción, alguien me dice, no, no te tenés que sentir así, te tenés que sentir de esta forma, mira todo lo que tenés, cómo te vas a sentir de esta manera, si tenés un montón de oportunidades, un montón de gente que te quiere. Eso también es no validar una emoción. Y si esto lo vivo como de carácter traumático, algo que marca un antes y un después en mi vida, juntando estos cuatro criterios, es que mi biología va a decir, Santi, no lo podés resolver, no te preocupes, lo voy a resolver yo. ¿Cómo lo voy a resolver? Biológicamente. Para eso les voy a compartir pantalla para que podamos entender un poquito qué es este órgano de las tiroides. Acá en imágenes y en pantalla vamos a ver lo que son las tiroides. Tenemos lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Esto que estamos viendo al medio está nuestra laringe y nuestra tráquea. Una de las cosas principales que tenemos que tener en cuenta es que por más que esté pasando por la laringe, la tráquea y que por detrás estén las cuerdas vocales, estos no son conflictos relacionados a la comunicación. Esto es bueno entenderlo. Esto es algo que hacemos mucho hincapié cuando trabajamos una sesión.
no es solamente el lugar en el que está ubicado, sino es cuál es la función de este órgano. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Este órgano, la tiroides, es una glándula. Y esta glándula es una glándula endocrina. Eso quiere decir que segrega neurotransmisores o sustancias, por ponerle un título un poco más entendible, al torrente sanguíneo, y eso hace que llegue a todas las partes de mi cuerpo, porque el torrente sanguíneo es el que comunica todas las partes de mi cuerpo. Llega sangre a todas las partes de mi cuerpo. Entonces, todo lo que se segregue en el torrente sanguíneo va a llegar a todas las partes de mi cuerpo. Esto también sucede cuando yo me pongo una inyección o me pongo algún producto o algún químico en mi sangre, en mis venas o en mis arterias, y eso va a llevarme a pasarlo por todo mi cuerpo. Esto que segrega esta glándula se llama tiroxina, T3 y T4. T3 porque tiene 3 iodos y T4 porque tiene 4 moléculas de iodo, como para que también se entienda un poquito la parte un poco más técnica y un poco más biológica. Si hay algún profesional de la salud, lo va a saber entender. Estos neurotransmisores que se segregan en sangre, lo que hacen es que nuestro proceso se acelere o se ponga más lento. A mayor tiroxina en sangre, hay mayor metabolismo, mayor proceso de cualquiera de las células de nuestro cuerpo. Eso quiere decir que si yo tengo tiroxina en sangre, mis células están respirando más rápido, están procesando los alimentos más rápido, están haciendo los procesos metabólicos más rápido. Todo lo que hacen las células de mi cuerpo lo está haciendo mucho más rápido. Y todo lo que sea lo contrario es menos tiroxina. O sea, todo lo que tenga que ser mucho más lento en los procesos es quitar tiroxina. Si yo quito tiroxina de la sangre, las células hacen todos los procesos mucho más lentos. Esa es la función principal. Biológicamente sirve porque si yo tengo alguna situación de urgencia, de rapidez, de salir huyendo, de velocidad, voy a tener que activar este sistema para que haya mayor tiroxina en sangre y para que yo tenga todos los reflejos, toda la energía puesta en hacer las cosas rápidas. Tengo que huir rápido, no puedo huir lento. Y también me sirve para todo lo contrario, cuando ya pasé ese estrés, pasar al proceso de hacer los procesos, valga la redundancia, lentos. Todo lo que mi cuerpo tiene que hacer, lo tiene que hacer de una manera más lenta. Entonces, primero estoy con mucha tiroxina, que podríamos decir hipertiroidismo, y después estoy con poca tiroxina, hipotiroidismo. Esa es la función biológica de nuestras tiroides. Se ubica en la garganta, pero no tiene ninguna relación con las cuerdas vocales o la comunicación. La relación que tiene es en los procesos más rápidos o más lentos. Eso es lo que hace, procesos más rápidos o más lentos. Puede pasar de que al yo tener una adaptación donde la intensidad es muy grande, como por ejemplo un cáncer de tiroides, puede pasar de que me afecte alguna de estas zonas, de que el agrandamiento me afecte o me toque las cuerdas vocales o me toque la laringe, en algunos casos también la tráquea, puede pasar, pero no es en sí por el conflicto de la laringe o de la tráquea, sino que es por el conflicto de la tiroide que se está agrandando y está oprimiendo otros órganos. Eso sería lo biológico. Cuando una persona va al médico y le detectan que tiene baja tiroxina, lo que hacen es agregarle tiroxina artificial, la T3 o la T4. Ese es el medicamento que se suele tomar. Yo voy al médico, el médico me dice, Santiago, tenés hipotiroidismo, o sea, tenemos que agregarte tiroxina, por ende vas a tomar 0,25, 0,10, 0,15 gramos para que podamos regularte. ¿Qué, ¿Cuál es el síntoma de una persona que tiene hipotiroidismo? Que se siente cansada, que se siente como que todo va lento, como que se siente pesada, desganada. Y eso hace como que todo sea mucho más lento, valga la redundancia. Esto es como un perezoso, me pone en modo perezoso. ¿Vieron los perezosos que andan todo lento, suave, tranquilos? Bueno.
Esa es la función. Entonces, la persona que tiene hipotiroidismo es como que se siente desganada, como que no tiene energía. Ese es el síntoma. La persona que tiene hipertiroidismo, por lo general no se manifiesta como una adaptación a una enfermedad, a no ser que me haga un estudio, pero es como que estoy todo el tiempo alterado, estoy como todo el tiempo con ganas de salir corriendo, con ganas de hacer cosas, como que todo el tiempo estoy como una sensación de urgencia. Esos serían los síntomas. Bien, ahí ya vimos la parte biológica. Ahora vamos a ver el sentido biológico. Ya algo comentamos recién. Dijimos que las tiroides hacen referencia a los procesos más rápidos o más lentos, lo que el humano traduce como más tiempo o menos tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la biodescodificación, desde los estudios del Dr. Hammer, entendemos que las tiroides intentan resolver el conflicto que yo no estoy resolviendo en relación al tiempo. Mi gran conflicto es el tiempo. Si yo tengo hipo, o sea que tengo menos tiroxina, o sea que estoy lenta, estoy perezosa o perezoso, lo que puedo estar sintiendo emocionalmente es, no me alcanza el tiempo, siento que me roban el tiempo, siento que perdí el tiempo, siento que se me pasó el tiempo, siento que hago cosas que no quiero, por ende siento que pierdo el tiempo. ¿Les habrá pasado que cuando hacen algo que no les gusta, no se pasa más el tiempo? Y por lo contrario, cuando están en algún lugar donde la están pasando muy bien, se pasa muy rápido. ¿Mm? Entonces, una sensación o una forma de detectar cuando me puedo estar conectando con esta última emoción que mencioné es estar observando los lugares donde no me siento cómodo o cómoda, donde siento que pierdo tiempo, donde es un sacrificio ir y tengo que pasar muchas horas del día en ese lugar. Entonces, la emoción es sentir que pierdo el tiempo. También puede ser sentir que me roban el tiempo, que no tengo tiempo para mí. Entonces, todo el tiempo siento que le debo a otro ese tiempo. En mis hijos, en mi trabajo, en mi marido, en mis padres. A lo mejor estoy a cargo de mis padres y además tengo mis hijos. Entonces, todo el tiempo vivo para el de los demás, no vivo para mí. Entonces siento que constantemente me están robando el tiempo. No tengo tiempo para hacer nada. Hay un montón de cosas que quisiera hacer y no tengo tiempo para hacerlas. Entonces tengo esa sensación que la vida se me está pasando, se me está pasando el tiempo sin hacer lo que realmente quiero. También puede ser una mujer que quiere ser madre y no encuentra una pareja y siente que se le pasa el tiempo para ser madre y lo vive como un shock emocional muy fuerte. Quiero ser madre, pero no encuentro un hombre, o también un hombre puede ser, ¿no? No encuentro una pareja con el cual conformar una familia y ya tengo 40 años, 42, se me está pasando el proceso o el momento ideal para ser madre y no quiero ser una madre con 50 años o un padre con 50 años. Entonces siento que se me pasó el tiempo. O a lo mejor estuve tan en automático que llego a mis 40 años, que esto suele pasar, y me agarra la crisis de los 40. Que a los 40 años llego a una edad donde diga, ¿qué hice de mi vida? Me la paso trabajando, me la paso para los demás y no hice nada de lo que cuando tenía 20 años quise hacer. Entonces siento, es un shock emocional de sentir que se me pasó la vida y perdí todas las oportunidades y todo el tiempo. Si yo vivo este conflicto, la biología no entiende qué está pasando afuera, entiende que hay que recuperar tiempo o que hay que hacer las cosas más lentas porque no quiere que las cosas pasen rápido. ¿Y qué va a hacer? Va a quitar tiroxina. Cuando yo digo quitar tiroxina, van a suponer que mi manito es la glándula de la tiroide. Cuando se abre, suelta tiroxina. Vamos a poner un cálculo, ¿no? Todo esto, esa forma didáctica para explicarlo. Cuando se abre, suelta
neurotransmisores de tiroxina, que es lo normal. Cuando se cierra un poquito, de los 1000 hay 500. Y si lo cierra más, hay 200. Y si lo cierra más, hay 100. ¿Mm? Esto es como que abre y cierra. Visto biológicamente, es que segrega o que no segrega. Si segrega, hiper. Si quita, si no segrega, hipo. O sea que en la sangre está faltando tiroxina. Estamos hablando de la hipo, entonces no está segregando, está reduciendo. Entonces me siento cansada, me siento que no quiero hacer las cosas, siento que el día es eterno y es muy largo. Justamente esa sensación es lo que está buscando mi biología. Mientras tanto, hasta que Santi pueda recuperar ahí el internet, veo que hay unas manitos levantadas, así que voy a ir respondiendo algunas dudas o preguntas muy puntuales sobre este tema que estamos viendo, que estamos hablando. Y ahora, mientras Santi recupera el internet, seguimos y continuamos. Silvia, no, perdón, Silvina. Silvina, ahí te habilito. ¿Cómo estás, Silvi? No te había conocido, leí el nombre. ¿Cómo estás, Agus? Todo muy bien por acá. ¿Vos? Bien, todo lindo, por suerte. Me alegro Una mucho. manita levantada porque justo Santi había preguntado quiénes tenían tiroides. Soy hipotiroidea desde los 32 años. Tengo 57, hace 25 años que soy hipotiroidea. Bien, perfecto. De esto que estuvo comentando Santi acerca del tiempo, acerca de la diferencia que puede haber entre tener un hiper, tener un hipo, ¿te resonó algo? ¿Pudiste identificar algo? Sí, totalmente. En ese momento había nacido mi cuarto hijo, una nena, y no me alcanzaba el tiempo. No tenía tiempo para hacer absolutamente nada y perdí mis momentos, mis espacios personales, aparte de ser mamá y de llevar una casa adelante con 4 criaturas que eran muy pequeñas, una detrás de la otra. Entonces, ese fue el detonante a mis 32 años. Bien. ¿Qué edad tenés hoy, Silvina? 57, 57. ¿Hoy seguís teniendo el hipotiroidismo? sí, sí. Perfecto. ¿Estás con tratamiento, con medicación? Estoy tomando la levotiroxina T4 de 50. Eh, Bien, Fue cambiando porque desde que comencé a transitar este paradigma es como que la dosis de levo fue bajando de a poquito y ahora estoy estabilizada en 50. bien, perfecto. O sea, se fue reduciendo la dosis. Ahora, yo te consulto, al día de hoy, ¿tenés identificado qué emoción similar a la que viviste a esos 32 años puede estar conectándote en este presente con la misma emoción? Es como si cambiara el escenario, cambia el lugar, pasaron los años, pueden cambiar las personas, pero la misma emoción se repite. Es esta emoción de sentir que otra vez no tengo tiempo, otra vez que se me está pasando el tiempo para algo o básicamente no estoy logrando administrar mi tiempo. ¿Te resuena algo en el presente? Traté de hacerme autoindagación y no la encontré, realmente no la encontré, no. Bien, perfecto. ¿Pudiste, dentro de unos ejercicios que hacemos nosotros siempre en descodificación, es ir como desglosando por distintas áreas? Puedo tener el área del trabajo, el área de la familia de origen, el área de la familia si es que tengo esposo o hijos, por ejemplo, distintas áreas. ¿Pudiste ir de a poco, de a una, o hagamos el ejercicio ahora, que vayas repasando en las distintas áreas? Porque alguna, si hoy sigue estando el síntoma, alguna emoción de las que mencionamos anteriormente, hoy está presente. Puede que esté más chica o con una intensidad más suave. Por ahí no lo siento tanto como era antes, donde sentía que el tiempo no me alcanzaba para nada. Hoy por ahí eso lo fui superando, pero en algún punto, algo chiquito, me sigue conectando con no tengo el tiempo que me gustaría tener a mí. Entonces, como nuestra biología no puede manejarlo de afuera, lo va a manejar de manera biológica, agregando más hormona o quitando más hormona de la tiroxina según cuál es la necesidad. Cuando hay un hipotiroidismo, la necesidad es de ir más despacio, más lento. ¿Por qué? Y porque el tiempo no alcanza.
¿sí? Por eso te preguntaba si en el presente ubicás alguna situación así. Mira, ahora que lo mencionás, siempre me hizo, me resuena lo siguiente, el tiempo con mis hijos, que realmente no me alcanza. Por más que hoy por hoy están grandes, pero como viven en distintos países, es como que el tiempo no me alcanza y tengo necesidad de estar con uno y con otro, entonces puede ser que vaya por ahí. Y si Sí. no estás con uno o con otro, ¿qué pensás? ¿O qué tenés miedo o qué te preocupa? Eh, Me preocupa no estar con ellos cuando realmente me necesitan, en el momento que me necesitan, estar en esa situación. Bien, ¿y te ha pasado de situaciones así que te han necesitado en este último tiempo y no has estado? ¿O sentís que cuando ellos te piden algo, por ahí no puedes compartir mucho tiempo, pero cuando te piden algo sí estás? Trato de estar siempre, trato de estar siempre. Ahora, últimamente, mi hijo volvió a Europa y hubo un problemita, entonces me hubiese gustado estar un poquito más con él. Así que, pero Bien. ya está. Perfecto. Bueno, te comparto un ejercicio también que te puede servir. Ahí detectaste una, como dijiste, por ahí con tus hijos se puede estar manifestando. Puede haber alguna otra también que puedas buscar después. Pero te comparto también dentro de estos conceptos, que también lo he escuchado mucho en consulta, que es el siento que no tengo tiempo para estar, ya sea con mis hijos, con mi pareja, con alguien de la familia, y hacer como una inversión de pensamiento en lo que es la cantidad de tiempo con la calidad de tiempo. ¿Sí? Hay veces que no podemos estar todo el tiempo que nosotros quisiéramos o no pudiéramos estar tanta cantidad de tiempo. Hay veces que por situaciones, por trabajo, por estudio, lo que sea, tendemos a estar menos tiempo con ciertas personas, pero ese menor tiempo puede transformarse en un tiempo de calidad. Como dijiste, por ahí no estoy lo que me gustaría estar con mis hijos, pero en el momento que me necesitan, puedo tratar de estar ahí. En el momento que sea de algo de importancia, puedo estar, aunque sea un breve periodo de tiempo, es un tiempo de calidad. Y esa percepción o ese cambio te ayuda como a cambiar la percepción que tenemos del tiempo, porque no deja de ser un constructo mental del ser humano el concepto del tiempo, ¿sí? Los animales no viven este concepto del tiempo, Bien, tal y como lo vivimos nosotros. No bien, sé si te hace sentido lo que te comento. sí me hace sentido y mucho. Gracias, Agus. Bien. Bueno, Silvina, te dejo con eso por ahora. Gracias. Bueno, a ver, no sé si ahí está Santi. Ahí creo que me Sí, habías sí, acá aparecido. estoy. Ahí está. Ahí te volvió el internet. Seguimos con la explicación, perdón que se haya cortado por fallas técnicas. Muy bien. Habíamos quedado en esta función de nuestra tiroides y del sentido biológico, y creo que algo ahí les compartí un poquito con la relación con el tiempo. Estábamos con el hipotiroidismo, que es la necesidad de recuperar tiempo. ¿Mm? Todos estos conceptos que les mencioné yo recién hacían referencia al hipotiroidismo. Cuando yo tengo hipertiroidismo, o sea que tengo mucha tiroxina en sangre, lo que voy a estar buscando es el conflicto contrario, la necesidad de urgencia, de que algo sea rápido, de que se haga algo rápido. Por ejemplo, tengo personas a cargo, soy su gerente, soy su jefe, soy su encargado, y estas personas hacen las cosas a un ritmo muy lento. Y eso a mí me desespera. Necesito que lo hagan rápido y no encuentro la forma de que lo hagan. Necesito firmar un contrato rápido. Necesito que rápido se acabe tal situación. Necesito hacer las cosas rápidas. Vivo en urgencia constante. Puede ser por ahí para las personas que trabajan en algún área de urgencia, como médicos, enfermeros, que todo el tiempo tienen que estar con urgencia, haciendo las cosas rápidas, perdón. Puede ser personas donde por hacer las cosas lentas puedan perder su trabajo, algo vital para ellos, donde por no hacerlo en el tiempo correcto, muchas veces a las personas que viven bajo la presión de las ventas y de las metas que tienen por ventas. Eso quiere decir que tienen que cerrar el mes con 50 ventas. Entonces tienen que tener muchas ventas porque si no, no llegan a la meta. Y si no llegan a la meta, su sueldo varía mucho. Están constantemente con esta sensación de urgencia. Una persona que tiene que firmar un contrato, que es el contrato de su vida, y hay muchas trabas y necesita firmarlo lo antes posible. Eso va a generar un hipertiroidismo.
Cuando el hipertiroidismo tiene un nivel de estrés muy alto, va a pasar primero por un nódulo de tiroides y después puede pasar a un cáncer de tiroides, una tumoración. Porque esta glándula, la tiroides, tiene que hacerse más grande para poder fabricar más tiroxina. A más grande una fábrica, más produce, ¿no? En nuestra biología pasa exactamente lo mismo. A mayor tamaño, más produce. Por lo general, no tenemos síntoma, no tenemos dolor. Sí tenemos un agrandamiento, una masa o un nodulito que lo podemos tocar, pero no tenemos dolor. Desde la biología entendemos que eso nos duele o manifiesta un síntoma cuando está en reparación. Eso quiere decir que en fase activa, cuando estoy con la emoción, cuando estoy con el estrés, no tengo síntoma más que el tocarlo. Y si es muy grande, como dijimos antes, puede afectar alguna de mis cuerdas vocales o alguna de las partes de alrededor de la glándula. Cuando empieza la fase de reparación, eso quiere decir que ya me relajé de esta situación, ya pasé ese problema, ahí sí va a haber también agrandamiento porque se empieza a quitar esa masa que se hizo. Eso sería lo biológico. Entonces, tenemos hipo, necesito tiempo, todo lo que dijimos antes. Hiper, necesito que las cosas sean de manera urgente, rápida. ¿Mm? ¿Cómo llego a esta emoción? Algo recién les comentaba Agus. La sociedad, el contexto en el que vivimos, nos ha puesto tiempos, nos ha puesto metas, nos ha puesto obligaciones, nos ha dicho que a tal edad tenemos que tener tal cosa, que a tal edad tenemos que tener tal otra, que tengo que cumplir ciertos horarios, que tengo que comer a cierta hora, que tengo que... Nos han estructurado la vida. Como decía Agus recién, los animales no tienen esto porque no entienden el concepto de tiempo. Los únicos seres vivientes en la Tierra que tienen reloj son los seres humanos. Los animales y los demás seres vivos se rigen solamente por el sol y por la luna, por el día y por la noche. Por el día hacen sus actividades, cazan, comen, durante la noche descansan. Si son animales diurnos, al revés. Pero no tienen mayores exigencias. Nosotros los seres humanos sí nos ponemos estas exigencias. Entonces, la construcción del tiempo es nuestra, es mental. ¿Quién me corre? ¿A dónde quiero llegar rápido? ¿Qué estoy haciendo que no me está gustando y siento que pierdo el tiempo? ¿A quién no le estoy poniendo límites para decirle, no, este es mi tiempo, este es mi espacio, esto es lo que yo quiero? ¿Qué situación la estoy viviendo con culpa porque siento que perdí el tiempo, porque no aproveché el tiempo con esta persona, con mi hijo, con mi pareja, con la casa que tenía o con lo que sea? El concepto que más tenemos que trabajar cuando vemos el tema de las tiroides es la aceptación, aceptar y entender que la vida pasa, la disfrutemos o no, pasa igual, ¿eh? Y el concepto más importante es poder disfrutar el presente, disfrutar lo que estoy viviendo en el día de hoy, disfrutar que estoy acá dando una charla con ustedes, que se me corta el internet y no pasa nada porque nadie me corre, porque estoy muy relajado dando esta charla. Y si pasa alguna otra situación, no va a pasar absolutamente nada. Donde no nos hemos puesto con algún horario de decir, tenemos que terminar esta charla en una hora y media. ¿Mm? Donde me puedo poner una meta de decir, me gustaría a tal edad ser padre o madre, pero si no se da, acepto que también no se pueda dar. Donde si alguien me está robando el tiempo, porque yo siento que es así, que tenga el amor propio para decirle, mira, hoy no tengo ganas de ir, hoy no tengo ganas de hacer esto, hoy me quiero quedar en mi casa, haciendo que nada, disfrutando mi tiempo. Porque también nos han puesto en la cabeza que si yo estoy en mi casa viendo tele, viendo una serie de Netflix, o simplemente leyendo un libro, o simplemente viendo el paisaje, es perder el tiempo. Y en realidad es todo lo contrario, es disfrutar el tiempo. Cuando yo disfruto el tiempo, no voy a tener nunca un conflicto
con las tiroides. Cuando el tiempo que estoy disfrutando con una persona es de calidad, no voy a tener conflicto de las tiroides. Si no me alcanza el tiempo para pasar con mis hijos, me lo tengo que construir y tengo que ver qué son las prioridades. Cuando yo analizo las prioridades, me doy cuenta que tiene mayor prioridad disfrutar momentos y experiencias que metas conseguidas. No hay nada más lindo que disfrutar los procesos. Nos concentramos tanto en la meta, en llegar, que nos olvidamos de disfrutar el proceso. Cuando yo disfruto el proceso, no tengo conflicto con las tiroides. Cuando yo entiendo que si lo que voy a hacer se va a dar en el tiempo que se tenga que dar. Yo voy a hacer todo lo que de mí dependa para que se dé, pero el tiempo no lo voy a manejar yo. Cuando yo puedo asimilar estos conceptos, créanme que no van a tener más conflictos con el tiempo y no van a tener más conflictos con las tiroides. Si hubo un momento que me hubiese gustado vivirlo de otra forma, el pasado lo único que me tiene que servir es de aprendizaje. Yo no puedo volverme hacia atrás, pero sí puedo hoy decidir cómo voy a vivir mis próximos días. Si no pasé tiempo con mi hijo cuando era un pequeño y me hubiese gustado pasar más tiempo con mi hijo, no hay ningún problema. Ahora con 30 años, con 40 años, con 50 años si tiene mi hijo, voy a disfrutar momentos con él. Y si no es con él, será con mis sobrinos, con mis nietos, con lo que sea. Yo tengo que cambiar mi creencia. Yo tengo que concentrarme en todo lo que sí puedo hacer y dejar de pensar en todo lo que no pude hacer. Basado en esto, vamos a entender que si yo cambio el concepto del tiempo, si yo resuelvo el concepto del tiempo, mi biología no tiene que resolver nada. Recuerden, mi biología resuelve todo lo que yo no puedo resolver. Si yo lo resuelvo, mi biología no lo tiene que resolver en lo más mínimo. Esto sería así, en términos generales, lo que es una adaptación en las glándulas de las tiroides, de esta segregación que hace de hormonas nuestras tiroides. Ujú. Si a alguien le hizo sentido, si a alguien le pareció que tiene lógica, y si hay alguien que quiere descodificar tiroides, ahora sí puede levantar su manito. Todos aquellos que tengan alguna adaptación en tiroides, solamente en tiroides, por favor, pueden levantar su manito y buscamos ahí. Perfecto. Monse, ¿any más? Montserrat. Sí, aquí estoy. Muy bien. Monse, ¿dónde estás? ¿En qué parte del mundo? México, la Ciudad de México. En Ciudad de México. Muy bien. Monse, ¿cuándo te detectaron o cuándo te diagnosticaron tiroides? Hace 25 años. Hace 25 años. Muy bien. ¿Es hipotiroidismo o hipertiroidismo? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. ¿Qué edad tenés ahora? 54, tenía 29 cuando nació mi hijo. Muy bien. ¿Cuándo nació tu primer hijo? Ujú, el único. El único. Perfecto. ¿Estabas en pareja, Monse? Sí, Muy bien. ¿Seguís en pareja con esa persona? no. Muy bien. ¿Hace cuánto que te separaste? A los 3 años de que nació mi hijo, ok, 29, 30, 31, 32. Tenía Muy 32 a bien. los 21. 21, hace 21, 22 años. Perfecto. Muy bien. Monse, consulta. Cuando nació tu hijo, ¿fue un momento lindo o fue un momento un poco estresante? Fue lindo, pero sí mucho sentido del tiempo, porque recuerdo una crisis cuando ya me quedé sola, porque pues, era el hospital, luego la familia que me ayudaba, y cuando yo dije, ya, yo puedo sola, sí fue un estrés, y sí recuerdo ese momento que me harté de que no tenía tiempo para ni bañarme. Y ya no Muy era mi bien. vida. O sea, yo dije, no es mi vida, esta ya es la vida de mi hijo, y si entré en crisis,
pero pues me recuperé, según yo, muy rápido de eso. Dije, pues ya lo tengo, pues ya no hay nada que hacer y ya. Muy Pero bien. sí, sí sufrí esa parte del tiempo para mí. Perfecto. Y tengo una consulta, Monse. Cuando fuiste mamá, perdón, ¿recordás si apenas nació tu hijo te dio hipotiroidismo o si fue después? Cuando nació mi hijo, ahí es donde empecé a tener síntomas. Fui al médico y entré en estrés porque me acuerdo que empezaba a hacerme el cuestionario y todo era check, 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 check. Dije, madre, algo Muy tengo. bien. Y me diagnosticaron ahí hipotiroidismo. Me dijo, espérate porque es un tema hormonal que a lo mejor ahorita puede ser transitorio. Pues ya ahorita con la lactancia y en lo que se te acomoda toda la hormona después del parto, puedes Muy bien. recuperarte y no me recuperé nunca. Muy bien. Perfecto. Te hago una consulta, Monse. ¿Cómo se llamaba tu expareja? O el padre de tu Gabriel, hijo. Gabriel. Muy Gabriel, bien. ¿Vos te sentías acompañada por Gabriel en ese proceso de crianza? no totalmente. No totalmente, muy bien. Entonces, ¿lo vivías como con mucha soledad a ese proceso de ser padre o madre? De No ser me sentí padres. sola, pero pues bueno, era lo típico de que el papá se tenía que ir a trabajar y la mamá es la que se quedaba. Muy Aun bien, cuando yo trabajaba, pues yo me quedaba con el niño, pero él tenía que irse a trabajar y regresaba ya en la noche a acompañarnos. Y ahí muy sí me bien, ayudaba, pero sí, yo creo que mayormente del día me sentía sola. Bueno, con muy el niño. bien. Perfecto, o sea que durante todo el día te sentías sola. Muy Ujú, bien. sí, ¿Él era un buen compañero con vos? ¿Se preocupaba por sí, cómo estabas anímicamente? Si necesitabas algo. sí, ¿Sí? sí. Perfecto, muy bien. ¿En ese momento tuviste que dejar de hacer algo que te gustaba? Trabajar. Muy bien, perfecto. Y eso te genera un poco de bronca, ¿no? Un poco de rabia tener que dejar. Sí, Muy bien, perfecto. Viste que es medio contradictorio, ¿no? Porque es un ser que amas mucho, pero que a su vez te roba todo el tiempo. sí, correcto, Y cuando uno es independiente, tener que depender o ser la dependencia de un niño es un shock emocional. correcto, Cualquier persona o cualquier madre sabe que cuando nace su hijo, pierde toda intimidad, pierde todo el tiempo, porque no puede ni siquiera ir al baño, que tiene que dejar la puerta abierta, porque tiene que estar pendiente de su niño, de su hijo. ¿Mm? correcto. Entonces, uno podría decir, como esto que suele suceder, que viene el hipotiroidismo o el conflicto de tiroides posparto. Viste que hay muchos que lo ven así. Y claro, cuando analizamos el factor emocional, la persona es fácil identificar que siente que en ese momento ya no tiene tiempo para nada más que para su hijo. Y si era una mujer muy independiente y ahora tiene que vivir para su hijo, es un shock emocional fuerte. ¿Mm? Correcto. Ahora, hace 25 años que lo tenemos, así que hay algo que todavía lo sigue activando a eso. ¿Mm? Pero fíjate que pasó algo curioso. En pandemia, por alguna razón, dejé de tomarme el medicamento. Muy bien, Cambié mis hábitos alimenticios, me sentía perfecta, perfecta. muy bien. Pero, pues de repente me dio miedo, dije, no, yo voy a creer que me siento perfecta y al no tomarme el medicamento, esté yo afectándome y al rato sea algo contraproducente. Muy bien. Asistí al doctor ya que podíamos tener esa comunicación con los doctores presencial y sí se sorprendió porque me dijo, sí, o sea, yo te veo físicamente los síntomas, o sea, cero, no pensaría que estés enferma de tiroides. Me mandó a hacer mis estudios y me dijo, no, sí, sigues mala de tiroides, ¿no? Por los estudios. Y regresé al medicamento hasta la fecha. Pero sí Muy me llamó bien. mucho la atención que yo 6 meses sin medicación, No sentiste nada. ¿no? Bueno, no me Muy sentía. bien. Sí salió, pero no me sentía. Perfecto, muy bien. ¿Con el mismo médico que te había hecho antes? No, porque ya había muerto. Muy bien, Pero con es otro el nuevo, médico. es el nuevo que ya tenía cierta historia, no el que me diagnosticó, sino el Muy nuevo. bien, perfecto. ¿Y te animarías a hacerlo con otro médico distinto?
Sí, para que te dé otra opinión más. sí. Bueno, sería bueno que lo hagas De, también. de hecho, yo tengo otra doctora y recién me hice los estudios y salí bien. O sea, no me quitó la medicación, pero salí perfecto. Me dijo, ni parecería, porque estaba yo en los niveles normales de la Ujú. tiroides, pero no me quitó el medicamento. Muy bien. Bueno, nosotros eh, entendemos que cuando uno quita un medicamento con el cual nuestro cuerpo se acostumbró ya mucho tiempo, porque ya dejó de fabricarlo, porque ya lo recibió de afuera, ese proceso tiene que ser como muy armónico, ¿no? Porque es como que yo lo estoy forzando a trabajar a mi glándula cuando hace 25 años que no la hago trabajar. Entonces, en Ujú, lo que nosotros debemos recomendar, por eso siempre recomendamos a médicos que tengan conocimiento con las 5 leyes biológicas o biodescodificación, es que el medicamento se vaya retirando paulatinamente. Así de a poquito la glándula, cuando ya resolvió el conflicto, ya puede ir generando ella misma esa hormona, perdón. ¿Qué podemos ver también? Que ese fue un shock emocional. En la pandemia, a lo mejor te relajaste de algo. ¿Cómo la viviste la pandemia? ¿Qué fue lo que disfrutaste de la pandemia? que estuve con la familia, Muy bien. que hicimos muchas cosas juntos, bueno, Muy 24 horas, que pude hacer lo que me gusta, trabajar, hacer ejercicio, no angustiarme del muy bien. tráfico, este, arreglarme de aquí para arriba, hasta Muy una bien. afectación en mi pie, como me la viví descalza, la afectación en uno de mis dedos desapareció, ahorita ya regresó. Pero sí, para mí fue más relajado sin dejar de ser productiva. Fíjate que ahorita que estás comentando eso, ya seguí trabajando a Muy gusto. bien. Bueno, más presionada porque era como todos, ¿no? Que tuvimos que trabajar desde casa, pero ahora sí que tuve lo mejor de todos mis mundos juntos. Muy bien. Esa frase que dijiste recién, tuve lo mejor de mis mundos juntos y lo podías disfrutar. Correcto, Algo que a lo mejor antes no podías hacer, porque a lo mejor no te definitivo, alcanzaba el tiempo entre el trabajo, la familia, las actividades, el querer estar en tu casa relajada y tranquila. La pandemia en tu caso fue muy productivo porque te llevó a eso. Te desconectó de la emoción. correcto. Fíjate que el conflicto más grande es haber dejado algo que te gustaba hacer, como tu trabajo, por criar a tu hijo, el cual también querés. Y es muy probable, vamos a ver si te resuena, que hayas tenido que cumplir como doble rol, de ser también mamá y papá en aquel momento de crianza para estar bien pendiente de tu hijo, trabajar y a lo mejor también tener que cuidarlo. ¿Pasó algo así? Sí, seguro. Muy bien, perfecto. Ahora, sí Entonces, tuve círculo de apoyo, pero sí, esa sensación que yo les digo que es natural en mamás solteras, nunca es suficiente, ¿no? O sea, yo me hice de un grupo de apoyo y que me ayudó en la crianza de mi hijo, pero pues siempre era de que yo no lo hice o yo no estaba o yo, muy bien. aunque yo lo resolvía a mi manera y a mis medios, pero yo lo resolvía, pero mi mente era, Obvio. nunca fui suficiente mamá. Y yo creo que en la pandemia, porque mi hijo pues ya veintitantos años, yo me sentía que compensé ese tiempo que no le di de bebé, lo di de adulto, o tuve la oportunidad de compensar el tiempo de estar con él, de darle de comer con él, de platicar, de convivir más. Sí tuve esa Muy bien. sensación en la pandemia. Perfecto. Acabas de decir una frase que es la que te debe haber acompañado durante mucho tiempo. Sentí que no fui una buena mamá o que no fui una mamá presente. ¿Mm? Ujú, Entonces, claro, si tenías que hacer 2 trabajos, 3 trabajos, papá, mamá productiva y además mamá cariñosa. Eso pasa con la mayoría de las madres que hacen o que trabajan, perdón, o que son madres solteras, que tienen que trabajar y hacer también un rol paterno. Cuando yo hago un rol paterno, ujú, no hago mi rol materno, porque no puedo hacer los dos. Biológicamente se ujú, necesita masculino y femenino para la supervivencia, ujú, biológicamente, ¿no? Hoy una mujer puede trabajar, pero claro, no puede tener tiempo para sí misma. Si tengo tiempo para mi ujú, hijo, si tengo tiempo para el trabajo, ¿en qué momento tengo tiempo para mí misma? ujú. ¿Te Correcto, hace sentido? mucho. Muy Y también bien. el tiempo, toda la vida estoy, bueno, ahorita ya no, bueno, lo sigo trabajando, porque sigo estando, pero lo trabajo según yo mejor. No me alcanza el tiempo para todo lo que tengo que hacer, ¿no?
o lo que quiero hacer, no me alcanza el tiempo. Por ejemplo, ahorita tengo otra reunión, pues dije, no, no, ya estoy así Muy como, es que no bien. terminó a la hora, pero dije, no, estoy aquí, punto. Aquí voy a estar Muy hasta que se bien. termine. Entonces trabajo de esa manera, ¿no? Excelente. Voy a llegar cuando tenga que llegar. Ah, pues si no alcancé, ni modo, no pasa nada. ¿Sabes? Siempre estoy Muy con ese bien. choque mental. Pero antes era, no, con permiso, adiós, me tengo que ir. Y adiós, y así andaba de un lado Muy porque yo quiero cumplir con todo hoy, y sin saber, digo, me resuena lo que me estás diciendo, dije, no, ya, no puedo vivir así que con esa muy presión bien. de que quiero estar en todos lados al mismo tiempo, entonces yo solita estoy trabajando, estás aquí hasta que acabe, no terminó el Muy. tiempo, no importa, estás aquí. Ahora viene otra pregunta, Monse. Antes de tener a tu hijo, ¿sentís que hay algo que te hubiese gustado vivir y no lo pudiste vivir? ¿O falleció alguna persona de la cual vos sintieras que te hubiese gustado pasar más tiempo con ella? No, ¿No? En tu casa, no, pero yo recuerdo que yo no quería tener hijos hasta que me asustó que la mayoría de mis amigas tenían que estar en procesos de fertilidad porque ujú, no se pueden embarazar, entonces a mí me dio miedo, dije, o sea, ahorita no quiero hijos, tenía yo veintitantos, ¿qué tal que quiero hijos a los 50 y si entro a un periodo de fertilidad como ellas, pues voy a ser mamá a los 100? Dije, no, mejor de una vez soy mamá. Tuve la fortuna que a los 6 meses de cuidarme me embaracé, o sea, no repliqué lo que yo veía en las otras personas, pero esa fue muy la decisión bien. de, mejor me apuro, porque si empiezo, no, mi amiga tiene 10 años queriendo ser mamá, yo si me apuro ahorita 10 años, buena hora, voy a dar para ser mamá y me embaracé a Perfecto. los 6 meses. Muy bien. Mirá que primero fue, primero me apuro y después siento que Sí, me falta el tiempo. ¿Mm? correcto. Se ve como no, la emoción conecta y mi biología no entiende qué pasa Y el afuera, entiende tiempo. solamente lo que está pasando, claro, el tiempo. Lo que podríamos hacer, Monse, no acá porque no nos va a dar el tiempo, es que busques también alguna otra situación en tu territorio, en tu familia, papá, mamá, hermanos, qué situación también había en relación al tiempo, qué era lo que no alcanzaba el tiempo en la familia, qué era el tiempo de calidad que a lo mejor pasaba, mamá o papá trabajaban mucho y no me dedicaban tiempo a mí, o me exigían muchas cosas. Y a lo mejor yo de muy niña me hacía cargo de mis hermanos, me hacía cargo de cosas que no lo tendría que haber hecho de niña, y eso hacía de que yo tuviese como esa sensación de que perdí una etapa de vida. Ujú. Ok, ok, Bien, muy bien. gracias, Monse. Muchas Muchas gracias a gracias ti. por tu experiencia compartida con nosotros. Gracias por Bueno, escucharme. un placer. ¿Qué es la idea de esto? Es demostrar cómo esta explicación es puesta en la práctica, ¿no? Como decimos siempre, nuestro cuerpo habla siempre, siempre, siempre. Cada cosita que nuestro cuerpo está manifestando está hablando. Eso es lo que hace la biodescodificación. Es un traductor de síntomas. Cuando yo tengo este diccionario y yo puedo traducir mis síntomas, ya sé que tengo que resolver, como lo decía Monse recién. Me doy cuenta que el conflicto mío es con el tiempo. Entonces, ¿qué tengo que trabajar? ¿El abandono? No, tengo que trabajar mi concepto con el tiempo. ¿Qué tengo que trabajar? ¿La protección? No, tengo que trabajar mi conflicto con el tiempo. De esta forma, podemos gozar de salud física, emocional y mental. Esa es la base que queremos transmitir siempre. ¿Qué importancia le damos a nuestra salud física, emocional y mental? Así que fue como una explicación desde lo biológico, desde lo emocional que está por detrás y de cómo podemos cambiar nuestras creencias desde lo que son las tiroides. Espero que le haya hecho sentido a todos los que levantaron las manitos. Perdonen, no podemos decodificar a todos. Si alguien por ahí quiere tener una sesión particular, se contacta con nosotros al instituto. Hay un hermoso equipo de chicos que están preparados para sesiones. Y si alguien quiere sumar esta herramienta a su vida, hacer alguno de nuestros cursos, también puede hacer clic y si no, ya le mandamos la info ahí con Gwen, que les pasa toda la información de los distintos cursos que tenemos. Agus, Muy bien, seguimos, continuamos. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí.
Perfecto, buenísimo. Bueno, como les decía Santi, aquellos que quieran estudiar o aprender la biodescodificación, vamos a estar empezando el 3 de septiembre, el último diplomado del año, así que después ya le vamos a compartir ahí en detalle. Wendy les pasó el enlace. Si quieren más información, después les vamos a compartir un poquito más en detalle cómo se realiza y qué es todo lo que van a aprender. Continuamos, vamos, como dijimos, una primera parte hablamos de la tiroides, ahora vamos a hablar más de las adaptaciones o las enfermedades en relación al útero. Y para hacer hincapié en esto, lo que tenemos que tener en cuenta es esto que nos comentaba Santi de el sentido biológico que tiene el síntoma. El sentido biológico es el entender por qué aparece una adaptación en un órgano específico. Esto que nos decía Santi recién es muy importante y es importante saber, para descodificar si es un síntoma físico, el diagnóstico médico que tiene la persona. Porque podemos cometer el error muchas veces, como hablábamos anteriormente, de decir, bueno, me duele la garganta, entonces tengo un problema de comunicación. Muchas veces nos equivocamos al ver o al pensar que la biodescodificación es simple. Es simple de aplicar, pero no siempre es tan sencillo como decir, bueno, si te duele esto, es esto otro, si te duele aquello, es por esta emoción. No, hay que indagar un poco más y ver que cada persona tiene sus emociones en particular. Podemos tener un dolor en la garganta y no sabemos si es las amígdalas, la faringe, las tiroides, como nos comentaba Santi. Por eso es muy importante el diagnóstico. El diagnóstico nos va a ayudar a saber cuál es el órgano que está afectado, cuál es el tejido que está afectado y por ende entender por qué ese órgano o tejido se agrandó o empezó a reducir quizás su función. Una de las cosas que sucede cuando vivimos un shock emocional, que por lo general no es cualquier estrés, sino que tiene que ser un estrés que cumple ciertas características, ese estrés por lo general es dramático, algo inesperado, algo que nos toma por sorpresa, algo por el cual no expresamos las emociones que sentimos en ese momento, y cuando vivimos ese shock, empezamos a entrar en estrés, empezamos a estar en una tormenta, le digo yo muchas veces, cuando estamos en esa tormenta emocional, no podemos dormir, perdemos el apetito, empezamos a estar mentalmente estresados por una situación específica. Como nos decía Santi, todo aquello que nosotros no podemos resolver, lo va a intentar resolver la biología. ¿Y cómo lo va a resolver la biología? De cuatro maneras. La biología puede o aumentar la función o reducirla, ¿bien? El ejemplo que hablábamos recién, tengo hipertiroidismo, tengo aumentada la función, estoy produciendo más hormona de lo normal, o puedo reducirla según la necesidad o el conflicto que viva. Reducirla sería en el caso que vimos el hipotiroidismo. Ahora, si ese conflicto más intenso ya quizás no alcanza con aumentar o con reducir la función, sino que lo que va a empezar a aumentar es el tejido, las células. Como veíamos recién, puedo tener un nódulo o si el conflicto es muy intenso, un cáncer de tiroides. Ahora, esto mismo lo vamos a aplicar a lo que vamos a ver ahora, que es el tema del útero. Cuando vivimos una situación donde hay un diagnóstico en relación al útero, que ahora vamos a ver lo que representa y demás, pero cuando vivimos y estamos en el estrés o durante la tormenta, lo que puede pasar es que haya un agrandamiento del tejido, puede haber más células, puede haber pólipos en el útero, puede haber un adenocarcinoma, todos agrandamientos que se dan por lo general cuando estamos, los famosos miomas también, cuando estamos en estrés, cuando estamos en la tormenta, en el medio de la tormenta, en el medio del estrés. Claro que quizás en ese momento, por ahí no nos hacemos ningún estudio, ningún chequeo, ni nos enteramos que tenemos el síntoma, pero cuando salimos de la tormenta, salimos del estrés, nos relajamos, nos podemos relajar o porque resolvimos el conflicto, o quizás no lo resolvimos, pero pasó algo que nos hace que estemos un poco más relajados. Todavía no se resolvió, pero ya estamos más tranquilos. Tanto si pasa uno como lo otro, esas células que en mi cerebro había enviado la orden de fabricar de más, como ya pasó el estrés, ahora lo que necesitamos es volver al estado normal, al estado natural. Entonces esas células que habían estado se habían enviado de más, ahora se empiezan a reducir. ¿Por qué? Porque ya cumplieron su función. Y ese es el paradigma que tratamos nosotros de ver la enfermedad desde la biodescodificación, ver que la enfermedad
cumple una función. La queramos entender o no, queramos buscarle el sentido o no, ninguna enfermedad aparece por azar, por mala suerte, por un castigo de Dios, del universo, porque de tantos casos que hay, bueno, me tocó a mí. Hay un sentido en cada proceso de enfermedad. Y a nosotros, obviamente, los que nos conocen, los que ya han hecho cursos, charlas con nosotros, saben que nos gusta llamarle a la enfermedad, nos gusta llamarle adaptación. No estamos enfermos, sino que estamos adaptados. Pero también nos gusta llamar a la enfermedad como un programa biológico de supervivencia. ¿Por qué? Porque como decíamos, cuando estamos en un estrés que no podemos resolver, la biología dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar a resolverlo. Y para eso va, como digo, a enviar más células o a quitar células según lo que se necesite, según el órgano o el tejido que esté afectado. Si hablamos del útero, vamos a entrar a hablar del sistema reproductor femenino, que obviamente está compuesto por distintas partes, y esto lo vemos en específico en lo que es el diplomado, en lo que son los cursos donde desarrollamos en específico cada parte de nuestro cuerpo: sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo. Cada parte tiene una subtonalidad diferente del conflicto, pero en este caso vamos a hacer más hincapié en el útero, en qué está sucediendo, qué tipo de emociones vamos a buscar cuando hablamos de una enfermedad del útero. Si bien la imagen está muy general, como para comprender cómo está compuesto el útero, tiene una parte de la mucosa, podemos decir, la parte interior del útero, que se la denomina el endometrio. Después tiene una parte de músculo, están los músculos lisos del útero, llamado el miometrio, ¿bien? Y después el perímetro, que es la parte superficial o la parte externa o la capa externa del útero, una capa serosa. El cuello del útero está también. Son distintas partes que tiene este órgano, pero que según la parte o la zona que esté adaptada, como decíamos al principio, podemos ir a buscar distintas subtonalidades, teniendo en cuenta que todo lo que ya comentamos y todo lo que vamos a comentar es un análisis generalizado. Lo que estamos comentando es en base a las experiencias que hemos atendido en consultas, de casos de personas que nos han llegado a descodificar adaptaciones en las tiroides, casos de personas que nos han llegado a descodificar adaptaciones en el útero. Entonces, en base a esas experiencias, o que a veces también suceden en las charlas, en los cursos, es que le comentamos esto que vamos a comentar ahora y que estamos comentando. No para todas las personas va a ser el mismo conflicto. Pueden venir dos personas con el mismo síntoma y las dos vivir un conflicto distinto. En la subtonalidad, en el fondo, hay algo que se comparte, pero en el fondo de todo, en la subtonalidad, hay diferencias en el contexto emocional de donde aparece el síntoma o la enfermedad. En el caso del útero, bueno, las adaptaciones más comunes, o que por lo menos a mí me han tocado en consulta, son adaptaciones como la endometriosis, cuando la mucosa del útero migra hacia otros lugares; cáncer en el útero también he atendido en consulta. Lo más común o lo que más frecuente he atendido en relación a este órgano es el caso de los miomas, los fibromas. Esos casos he visto muchísimo también, y ahora vamos a ir comprendiendo cuál es el sentido de estas adaptaciones que aparecen. Casos de útero doble, a veces que consultan también, cuál sería el sentido por el cual aparezca un útero doble. Y esto es lo que proponemos que indagamos. Hoy estamos hablando de tiroides y de útero, pero la idea es que todo esto se lo lleven para cualquier otra adaptación, para cualquier otro síntoma, que razonemos, ¿para qué me serviría tener un estómago más grande? ¿Para qué me serviría tener más alvéolos pulmonares, por ejemplo? Esa es la idea. ¿Para qué me sirve tener más células en un órgano específico? Sabiendo para qué sirve ese órgano, podemos saber un poco más acerca del sentido del por qué ese órgano se adapta. En este caso del útero, como tiene la función de alimentar y proteger al bebé, es la primer casa en la que vivimos, podríamos decir. Tiene una representación simbólica, si nos vamos al factor emocional de los síntomas en relación al útero, una representación simbólica con la casa. Bien, cuando digo casa, hablo de la casa, el territorio, pero casa también relacionado como el hogar, con quién vivo en mi casa, y mi pareja, mis hijos, el hogar.
Y claro que hay una relación directa también, si estamos hablando que es la primera casa en la cual gestamos un bebé, la primera casa en la que vivimos, vamos a buscar un estrés en relación con la casa, con el hogar, o un estrés también en relación a los hijos, que pueden ser hijos reales o hijos simbólicos también. He atendido casos en consulta de mujeres que han perdido, por ejemplo, mascotas, que han perdido sobrinos, pero que esos sobrinos o esas mascotas eran como sus hijos. Un perrito, una perrita que una mujer tenía y la perdió, falleció y para esa mujer era como su hija. Esa mascota era su hija. Bien. Otra mujer, otro caso que atendí en consulta, no tenía hijos, pero hacía poco que había fallecido un sobrino que tenía 7 u 8 años, pero para esa mujer era como su hijo también. Y después de ahí aparecieron los miomas, que ahora vamos a entender cuál es el sentido del por qué esto puede aparecer. Pero cuando hablo de hijos, siempre hacemos hincapié en abrir el abanico, en que no es solamente mis hijos y ya está, sino puede ser los nietos también, conflicto con los nietos. Es muy común en las abuelas que sufren por un estrés que viven los nietos, por ejemplo. O puede ser un estrés, caso también que vi en consulta, porque no voy a tener nietos. Y eso para una mujer, porque la que tiene el programa, por supuesto, puede ser estresante. Mi hija me confesó que es homosexual, me confesó que es lesbiana y que no quiere tener hijos. Y esa madre, que lo que más le estresa es que no va a ser abuela. Y eso es un estrés muy fuerte que vive en cuanto a los hijos, a los nietos, al hogar, a la casa, en base a las creencias también, ¿no? Yo siempre digo que también sufrimos o generamos estrés a veces por las creencias que tenemos. En base a esto, lo que vamos a trabajar o lo que vamos a buscar son creencias relacionadas a la función del útero que tiene que ver con la maternidad. Acá vamos a ver qué creencias tenemos en relación a la maternidad, cómo nos relacionamos con nuestra función materna, aunque no tengamos hijos. Bien, porque una mujer puede no tener hijos y cuando yo le pregunto en consulta, ¿te gustaría tener hijos? La mujer responde, ni loca, no quiero saber nada. ¿Qué nos indica ahí? Hay un conflicto con los hijos. Porque una cosa es decir, no, la verdad que no me interesa, estoy bien así, y otra cosa es decir, ni loca tengo hijos. Son dos formas distintas de manifestar lo mismo, pero en una forma me indica que hay un estrés con la maternidad. Y si vamos a ver por qué ni loca tendrías hijos, es porque ahí hay un estrés muy grande vivido o por la propia mujer, o si no encontramos nada, podemos ir a ver ahí ya los estreses en relación al transgeneracional. Entonces, en conclusión, lo que vemos acá son estreses en relación con la casa, con el hogar. Vivo en una casa muy pequeña y en esta casa no puedo tener hijos. Ese puede ser un estrés con la casa. Vivo en casa de mis suegros, quiero tener hijos, pero no los quiero tener en este lugar, no los quiero tener en este ambiente. Y eso puede ser un estrés. Y ustedes dirían, por ese estrés aparece un pólipo en el útero, por ese estrés aparece un agrandamiento en el útero, no solamente por el estrés, sino por lo que no decimos, lo que no expresamos, lo que guardamos, vivimos en soledad, no lo compartimos con nadie, por miedos, por creencias, por la supervivencia también. Queremos sobrevivir y para sobrevivir no siempre podemos expresar las cosas, entonces a veces las guardamos, las reprimimos y eso es lo que tiende a salir muchas veces como síntoma físico o como adaptación, como le decimos nosotros, ¿no? Dentro de esto entonces tenemos que entender que aparecen a veces en fase reparativa algunos dolores, aparecen a veces sangrados abundantes como síntomas también que vemos en consulta, que como decíamos, hay veces que se suelen manifestar después que salimos del estrés, después que salimos de la tormenta. Si los síntomas son crónicos, que se repiten una y otra vez, casos que conozco, por ejemplo, de me apareció un mioma, después me hicieron un estudio, pero se me achicó, estaba más pequeño, pero después al tiempo, a los 2 años, me volví a hacer y tengo más miomas, se me vuelve a repetir, es porque cronifico no la enfermedad, sino el conflicto. Una y otra vez me conecto con la misma emoción.
Adaptaciones en relación a los periodos, por ejemplo, a la menstruación, cuando son irregulares, cuando son muy abundantes, cuando hay ausencia también de menstruación. Hay también conflictos emocionales que se ven en relación a esto del útero, ¿no? Como para compartirles y ponerles un ejemplo un poco más claro y didáctico de esto que estamos explicando, les comparto uno de los casos que atiendo por lo general, como les decía, en consulta, o que me han venido varios casos a consultar, que es el tema de los miomas. ¿Por qué aparece un mioma o por qué aparece un fibroma? En los casos que he visto en consulta, suele tener dos conflictos emocionales asociados los miomas o dos sentidos biológicos. Uno puede ser ocupar el lugar como hijo de reemplazo, digamos, es decir, tuve una pérdida y como esa pérdida me estresa y yo iba a tener un hijo y ahora no lo tengo y eso me estresa tanto que mi cerebro fabrica un hijo simbólico, como puede ser un mioma. Entonces he visto casos de mujeres que han perdido un hijo o han tenido un aborto también, o han perdido una mascota, que al poco tiempo conectadas con ese estrés, empiezan a fabricar este mioma que estamos hablando. ¿Y qué hace ese mioma? ¿Cuál es el sentido biológico? Reemplazar esa pérdida. Ese es uno de los casos que he visto en consulta, uno de los sentidos biológicos. Tiene otro sentido también, que es al revés, es el sentido opuesto. Quiero ocupar el lugar, quiero ocupar el útero para no ser madre. El anterior era reemplazo, porque perdí, tuve una pérdida y quiero reemplazar esta pérdida. En este caso es al revés. Quiero mantener el útero ocupado para no ser mamá. Y acá, casos que he visto en consulta. Mi pareja me presiona para ser padres y yo no quiero. Pero ¿qué pasa? No lo digo, no sé cómo expresarlo. Mi familia, que esto es muy común también, mi pareja quizás no, pero mi familia me pregunta todo el tiempo, ¿cuándo vas a ser madre? ¿Cuándo vas a ser madre? ¿Cuándo vas a ser madre? Y eso me estresa. Y tener el útero ocupado con un mioma es como cumplir el sentido biológico de decir, ya está ocupado el útero, no puedo ser madre. De hecho, una vez, uno de los casos que atendí en consulta, cuando la mujer esta que tenía miomas, le digo y le pregunto, ¿qué te dijo el médico? El médico me dijo que con estos miomas no podés ser madre por el tamaño que tienen los miomas. Y cuando yo le pregunto, ¿y cómo te sentís? Y la verdad que me siento perfecta porque es la excusa que tengo para que mi familia no me presione más. Entonces fíjense hasta qué simbología cumplían esos miomas. ¿Era incómodo, doloroso, tenía que hacer los tratamientos para los miomas? Esa mujer sí. Pero ¿qué le estresaba más? El hecho de la presión que tenía de su familia de ser madre. Si le decía que no quería ser madre, la familia se enojaba. Pero el mioma era la solución, porque les decía, no, no, yo quiero ser madre, pero no puedo por los miomas. Entonces su familia, ¿qué hacía? No le presionaba. Entonces ese es otro de los sentidos biológicos, por ejemplo, que eh, cumplen los miomas. Como decimos, hijos reales, hijos simbólicos, conflicto con los nietos, conflictos con la casa, con el hogar, pero todo en relación a la maternidad. Estos son algunos de los conflictos. Ahora vamos a pasar a dudas y consultas, o si a alguien le resonó algo de lo que hablamos. Son algunos de los conflictos, pero lo que tenemos que ver es como posibles soluciones. Primero es ver desde cuándo tengo el síntoma, primero qué tipo de síntoma o diagnóstico es, desde cuándo lo tengo, qué situación de estrés de estas que mencionamos pude haber vivido, por ejemplo. Cuando encuentro la situación de estrés, no es solamente listo, ese estrés me desencadenó el síntoma y ya está, sino con esa situación de estrés, ¿cómo me sentí? ¿Cómo la viví? ¿Qué pensamientos, qué sentimientos, qué emociones tuve? ¿Qué es lo que no le dije a nadie? ¿Qué es lo que no expresé? Y ahí vamos a encontrar mucha información. Información que, como digo, puede ser nuestra o puede ser de nuestro clan, porque a veces repetimos patrones también del transgeneracional. También casos de mujeres que he visto con adaptaciones en el útero,
vienen de estreses, como decimos, con la maternidad, pero en la familia. Madres que morían en el parto, madres que no podían tener hijos, o al revés, la abuela o la bisabuela tuvieron 14 hijos, 15 hijos, y sufrían por la cantidad de hijos que tenían y porque no tenían tiempo para poder dedicarle o alimentarlos a todos. Entonces va a venir alguien en la descendencia que tiene problemas, por ejemplo, en relación a la fertilidad. Bien. O al revés, hubo pérdida de hijos. Mamá, la abuela, la bisabuela tuvieron abortos, pero eso no se decía en la familia, no se expresaba, no se hablaba. Y hoy viene alguien, por ejemplo, con adaptaciones en el útero, que como decimos siempre, la enfermedad es un mensaje. ¿Qué viene a hacer esa enfermedad? Enviarnos un mensaje de lo que tenemos que trabajar. ¿Qué tenemos que trabajar si hablamos del útero? El concepto de maternidad, de familia, de hogar. No heredamos las enfermedades, heredamos los conceptos, los pensamientos, la forma de pensar y hasta a veces los conflictos. Pero si cambiamos la forma de resolverlos, cambiamos la forma de pensar, podemos ir, así como nos adaptamos, nos podemos desadaptar también. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Santi, ¿algo más para sumar? Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a las dudas y las consultas. Bueno, antes también, que no hablé mucho de esto, también puede pasar, hablamos del endometrio, del miometrio, algunos de los síntomas que se pueden dar. Otro de las adaptaciones que pueden pasar es tener adaptaciones en el cuello del útero, no en el útero en sí, sino en la entrada del útero. Acá por ahí no buscamos tanto estreses en relación a la maternidad, a la casa y al hogar, sino más estreses en relación a la reproducción, estreses en relación con la pareja, situaciones, bueno, que he visto en consulta, casos de abusos, por ejemplo, casos donde era estresante tener relaciones sexuales. Entonces ahí ya no va a ser tanto una adaptación en el útero, sino en el cuello del útero, que sería como la entrada. Si hay un estrés con esa situación, el cuello del útero en ese caso es lo que se adaptaría. Bien. Bueno, vamos ahora a tener un espacio también, como hicimos con las tiroides, para que puedan hacer o preguntas o si a alguien le resonó algo de esto que dijimos o quiere descodificar, van a levantar la manito en reacciones y lo vamos a ir resolviendo. Sí, la idea de este diplomado es que se maneja o se comparte de manera intensiva es porque va a ser martes y jueves, a diferencia de lo que lo estamos haciendo ahora, que son cada 15 días, lo cual particularmente a mí me gusta mucho. No sé si alguno de los alumnos acá que ha hecho el intensivo, porque tiene como una dinámica un poco más rápida y esto de hacerlo martes y jueves nos genera como una interacción un poco más fluida. Son 3 meses de enseñar todo lo que son estas herramientas y como decimos siempre, no es la idea de repetir como loros, sino de que lo puedan pasar por el cuerpo. Esta formación la dicto yo, Agus en este caso nos va a acompañar en algunas clases, pero lo voy a dictar yo por una cuestión de tiempos de Agus. Así que, bueno, invitarlos a todos los que por ahí quieran aprender a traducir el lenguaje de su cuerpo para, como decíamos, gozar de salud emocional, física y mental, lo cual nos ayuda a que si en algún momento tenemos alguna adaptación, la podemos resolver mucho más rápido y mucho más práctica. Así que esa es la idea de esta formación que comienza ahora en septiembre, que ya es la última que hacemos en el año. No hay más formaciones, no trabajamos más hasta el año que viene. Terminamos las formaciones que tenemos y ya recién el año que viene van a iniciar los nuevos diplomados. Así que eso como para sumar. Muy bien. Buenísimo. Bueno, veo que hay varias manitos levantadas. Cosa a tener en cuenta. Aquellos que quieran descodificar tienen que estar en lo posible en un lugar donde no haya ruido, no haya interrupciones, estar solos, porque ya hemos visto que muchas veces cuando se está con acompañantes, con alguien, es más difícil acceder a la información porque justamente se trata de expresar emociones, cosas íntimas, cosas que a veces no le expresamos a nadie y cuando estamos con un otro presente se hace más difícil. Entonces, para descodificar es importante eso. Si tienen alguna duda o pregunta, sí la pueden hacer, aunque no estén solos. Eso como para tener en cuenta. Denise Valdivia. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo estás?
Ahí te Buenas, escucho. buenas noches. Te Ah, escucho. yo tengo problemas de que no me baja, de que no tengo regla y solamente me baja así como muy esporádico. No soy regular como desde los 17 años y tengo Perfecto. 28 años. 28 años, perfecto. Denise, ¿tenés algún diagnóstico médico? ¿Has visitado algún médico por esto? Sí, tengo hipertiroidismo y ¿cómo se llama? Síndrome de ovario poliquístico. Bien, perfecto. ¿El médico te ha dicho que por ese síndrome de ovario poliquístico está relacionado a lo de la menstruación o que no tiene que ver? Sí, dice que está relacionado, Muy bien. Denise, ¿cuándo te dieron este diagnóstico? como hace 4 años. 4 años, perfecto. ¿Y cuánto tiempo hace que tenés los síntomas de esto donde no viene la menstruación? Cuando presentaba regla, tenía unos dolores muy intensos y sí me decían cada que me hacían en el estómago con con el ultrasonido, decían que tenía quistes y luego Muy me daban anticonceptivos. Toda mi vida he usado anticonceptivos, perfecto. ¿Y cuándo empezaste con esto por primera vez? como desde los 19 que me llevó mi mamá. Bien, perfecto. Hay una relación, por supuesto, en esto que decimos siempre, el útero, el ovario, estamos hablando del sistema reproductor femenino, vamos a ver que pueden ser conflictos distintos, pero que hay una tonalidad porque tiene que ver con la reproducción o como hablamos con el concepto de maternidad. ¿Qué edad tenés actualmente, Denise? 28, tengo 28. 28. Muy bien. ¿Tenés hijos? No, solo estoy casada y no tengo hijos. ¿Te gustaría tener hijos? Sí. Muy bien. ¿Qué te ha dicho el médico en relación a estos síntomas y a tener hijos? Pues me inyectan en el ombligo como para ovular, porque tampoco ovulo. Bien, Y perfecto. también me hicieron la histerosalpingografía, pero las trompas estaban permeables, o sea, todo bien. Perfecto. Denise, ¿tenés hermanas? ¿Hermanos? Sí, somos 9. 9. Perfecto, muy bien. ¿Mamá vive? Sí, ¿Cómo te llevas con mamá? bien. ¿Tus hermanos son todos seguidos de edades seguidas o hay mucha distancia de edad? Pues el mayor tiene 41 y luego sigue 40 y luego 39, 38, 37 Son y así. seguidos. Perfecto, muy bien. ¿Cómo crees que mamá vivió la maternidad cuando eran todos pequeños, al tener 9 hijos? ¿Cómo sentís que mamá vivió esa maternidad? Yo siento, bueno, así como la veo y de lo que hemos como conversado sola, porque ella se hizo cargo de los 9 y hasta se hizo cargo de sus hermanos. Bien, o sea, podemos decir que tenía más de 9 hijos. Se hacía cargo de sus hijos más de sus hermanos. Por lo tanto, seguramente que no la pasó bien. Pues, y Muy bien. sí, un estrés, ¿Cómo? Perdón. como un estrés de ella de, pues no se puede partir en mil porque pues o estás aquí o estás allá. Tal cual. Esa misma historia, ¿sentís que o te han contado si en tu familia se repite, si la abuela ha vivido algo similar, la bisabuela, sentís que, o alguna hermana que haya vivido algo similar, un estrés con la maternidad, un estrés con ser madre? Pues solo una, bueno, mi abuela no sé, ¿verdad? Si ella se hace a cargo de su familia, pero también hay otra de mis hermanas que tampoco puede tener hijos, igual que yo. Tal cual, muy bien, perfecto. Si pudieras decir algo que te preocupe de la maternidad, vos puedes decir, me gustaría tener hijos o quiero tener hijos, pero hay algo que me preocupa, hay algo que tengo miedo, hay algo que me estresa en relación a la maternidad. ¿Qué sería para vos? Mm, Pues es que a veces el mundo es muy maldoso y a mí a veces me da como ese miedo, o sea, de que vengan, pero luego me detengo y digo, no, si les pasa algo y si esto y si lo otro. O sea, me pongo a pensar y sin tenerlo, pues, ¿verdad? Tal cual. Por lo cual tu biología dice, si hay un estrés, contenerlo.
es mejor no tenerlo. Por más que conscientemente diga que sí lo quiero tener, ¿sí? Esta es una de las cosas que siempre nosotros aclaramos y ejemplificamos, de que la parte consciente que representa un 5% nos dice lo que queremos, ¿no? Yo quiero, puede ser, en este caso, ser madre. Yo puedo tener la creencia de decir, yo quiero ser millonario, quiero ganar dinero, pero cuando voy a las creencias pienso que el que tiene dinero es mala persona. Entonces, ¿qué va a hacer? El dinero se va a alejar. ¿Sí? Porque yo no quiero ser mala persona. Entonces el dinero se va a alejar. Con esto pasa algo similar. Yo quiero ser madre, pero en el fondo me preocupa. ¿Y si les pasa algo? ¿Y si no sale bien? ¿Y si sufro? ¿Y por qué tengo esa creencia? ¿Y por qué tengo ese sufrimiento? Y porque ya conozco lo que es y ya varias personas de mi familia lo han vivido. Una hermana, puede ser mamá, esto que hablamos, esto que decíamos de que muchas veces el estrés con la maternidad no solamente viene por nosotros, sino por lo que se vivió en la familia. Mamá tuvo que criar a 9 hijos, además a sus hermanos. Por lo tanto, hay una asociación de que ser madre es sinónimo de sufrimiento o de pasarla mal. Bien, por eso en tu caso o no aparece la menstruación o hay poliquistes en los ovarios que se relacionan con todo el tema que estamos hablando de la reproducción, de la maternidad en líneas generales. ¿Te hace sentido, Denise? Sí, ¿Sí? ¿Lo habías relacionado en algún momento por este lado? no. Bueno, yo Bien, dije, pues si mi mamá pudo 9, porque yo no, ¿verdad? Yo pensé eso. bien, perfecto. Ahí te propongo, bueno, hacer como un ejercicio de ver todas las cosas positivas que tendría si sano este síntoma, si sano esta enfermedad, si fuera madre, en vez de hacer como una lista más grande de todo eso positivo, en vez de las preocupaciones, que las preocupaciones queden más chiquitas. Porque cuando pasa esto es porque puedo tener un deseo de ser madre, pero las preocupaciones y los miedos son gigantes. Entonces te invito a invertir esa lista. Claro que esto no es una sesión completa que puede durar entre 1 y 2 horas, es una introducción para poder ver cómo tu biología se está adaptando en base a este concepto que estamos hablando de la maternidad. Por eso en tu caso se va a adaptar tu sistema reproductor femenino y no se va a adaptar otro órgano, como el páncreas, el hígado o los pulmones, por decir un ejemplo, ¿no? Porque me está hablando de que mi concepto a trabajar es el rol de la maternidad, de los hijos, de la reproducción. ¿Bien, Denise? Muchas gracias. Un placer. Te dejo con eso por ahora. Eh, Alejandra, a ver si podemos que funcione ahora el audio. Ahí te habilito de vuelta. Ahí te me apagaste la cámara, Ale. A ver ahí. Ahí va de vuelta. Te lo habilitas, pero se vuelve a silenciar. No sé por qué. Te tiene que aparecer un cartelito que dice aceptar o reactivar audio. Si no podemos, vamos a tener que elegir otra persona, Ale. No. Ahí te solicité activar el audio, pero no sé. A ver ahí. ¿Ya? Ahora sí, ahí te escucho. Ah, pues sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, gracias. Te escucho, decime. Pues mi situación es que tengo un mioma en la matriz. Desde hace 3 años, más o menos, me lo diagnosticaron. Bien, Y perfecto. pues, Bien. ¿Me escuchás bien ahí? sí, Bien. De esto que comenté de los miomas, ¿te resonó? ¿Te hizo sentido? sí, porque quiero ver si es lo que entendí. Yo me volví a casar, es mi segundo matrimonio y mi esposo tiene hijos, pero como que sí, no quería tener hijos, yo ya no quiero tener hijos, Bien. entonces no sé si sea por esa parte que salió este mioma, como lo dijiste, para pensar que está ocupado. Sin embargo, sí lo he manifestado, no es algo que me guarde.
sino él sabe que yo ya no quiero Ale, tener. te pregunto rápido como para no entrar en detalle en la historia. Sí, ¿Tuviste alguna vez alguna pérdida, algún aborto o algo? sí, Bien. ¿A qué edad? a los 22, Bien. 21, ¿Y el mioma a qué edad te aparece? apenas hace 3 años. Yo tengo 42. Bien, perfecto. Te hago una consulta. En este último tiempo, hijos no tenés, me dijiste. Sí, sí tengo un hijo de mi primer matrimonio. Bien, perfecto. ¿Qué edad tenés actualmente? Yo 42, mi hijo tiene 20. Bien, perfecto. En este último tiempo, has vivido alguna situación que te haya conectado con esa pérdida que tuviste o con ese aborto cerca de los 20 años? ¿Alguna Mm, situación en relación a la maternidad y que sientas que algo de eso que sucedió a los 20 no ha sido sanado o que siga algo pendiente por sanar o sentís que es algo que lo superaste? Pues realmente lo tuve como en silencio, no me causaba conflicto, no nada, pero no siento como que no he tenido como algo que me relacione o que me lleve a aquella situación. Bien, perfecto. Bueno, bien. Te invitaría a buscar, Ale, te dejo como ejercicio y como tarea. Dentro de cuándo aparece el mioma, que dijiste hace 3 años, ver ahí qué impacto emocional hubo en relación a esto que hablamos de la maternidad, ¿sí? Que suelen tener estos dos sentidos biológicos. Es ocupar un espacio porque no quiero ser madre, pero ahí tiene que haber un estrés con eso. No es solamente porque no quiero ser madre, sino que tiene que ser algo que me causa estrés, ¿bien? O al Ok, revés, es como si quisiera recuperar un hijo que perdí, un hijo que no tengo contacto, un hijo que no me hablo, por ejemplo, ¿sí? Pero siempre nos va a referir a algo en relación a la maternidad y a los hijos. Para ser específico, si aparece hace 3 años, me voy a ir hace 3 años atrás y ahí vamos a ver en puntual qué es lo que sucedió o si hubo algún impacto emocional puntual. ¿Sí, ok, Ale? Bien, perfecto. gracias. Muy bien. Bueno, estas son algunas demostraciones solamente simples para tratar de esto que hablamos, ver cómo se pasa a la práctica y cómo la emoción se conecta con el síntoma. Había un par de preguntitas ahí en el chat que me parecía que estaban buenas resolverlas o evacuarlas. Había una persona que preguntaba cuando tengo nódulos de tiroides y no tengo síntomas o no tengo un cambio hormonal en mi cuerpo. Tenemos que entender que cuando hay nodulitos, los nodulitos son conflictos pequeños de sensación de urgencia y que me conecto y me desconecto, me conecto y me desconecto, me conecto y me desconecto. Entonces, como la biología, cada vez que pasa algo como esto, tiene que hacer masa, hacer masa, reducir masa, directamente deja estos nodulitos ahí en nuestras tiroides. Si le ponemos este ejemplo de me hago una casa en el campo y no la voy a destruir a la casa cada vez que la deje y cuando voy de vuelta al campo la construyo de nuevo y después la destruyo y me devuelvo a mi casa y después cuando voy el próximo fin de semana la construyo de nuevo, sería mucho gasto de energía. Entonces, nuestra biología hace exactamente lo mismo. Cuando hay un nodulito, cuando hay un tumorcito encapsulado, es nuestra biología diciendo, bueno, a ver, Santiago, si todo el tiempo estás teniendo conflictos con el tiempo, te dejo estos nodulitos para que se activen cuando sea necesario. Por eso también nos suelen decir que tenemos que controlar esos nodulitos, porque si no resolvemos el conflicto, y el estrés sigue siendo más elevado, lo que va a generar es que ese nodulito pueda transformarse después en una tumoración. Como lo vemos desde la biodescodificación, lo único que estamos generando es mayor estrés por el mismo conflicto. Por eso que tenemos que trabajarlo. Hay algunas personas que cuando decodifican, esos nodulitos desaparecen porque ya pierden el sentido biológico o la funcionalidad. Eso en relación a lo que preguntaban recién de las personas que por ahí tienen aquellos nodulitos y que por ahí no tienen un síntoma. Probablemente lo han tenido, probablemente han pasado por la situación, pero como no se hicieron ningún estudio ni nada, cada vez que hacemos un estudio nos da normal. Eso también tenemos que tener en cuenta. Si nosotros todos los días nos hacemos un estudio de sangre, de glucosa, de tiroides, de tiroxina, de todo, o depresión también,
todos los días vivimos distintas situaciones y todos los valores cambian día a día. Un día puedo tener más alta el azúcar, otro día la puedo tener un poquito más baja, un día puedo tener un poquito más de tensión, otro día un poquito menos de tensión. Siempre nos manejamos en parámetros normales. Por eso cuando se hace un estudio de estos que estamos mencionando ahora, se hace un estudio en tiempos prolongados. Se hace un estudio ahora, se hace a la semana, se hace a las 3 semanas, como para ir teniendo un parámetro. Porque todo el tiempo nos vamos conectando con distintas emociones. Y otra de las preguntitas que hacían referencia ahí era el tema de la obesidad relacionada al hipotiroidismo. Eso también lo vemos en el diplomado y en las descodificaciones. Cuando una persona quiere descodificar sobrepeso, pero también tiene hipotiroidismo, lo que primero decodificamos es el hipotiroidismo para después poder decodificar el sobrepeso. Porque estas adaptaciones tienen relación en sí. Yo puedo decodificar el sobrepeso, pero si no decodifico el hipotiroidismo, el metabolismo es lento. Por eso el hipo está más atribuido al sobrepeso y el hiper, la urgencia, el salir corriendo, lo rápido, a lo delgado. Una de las duditas que aparecían ahí en el chat. No sé, Agus, si viste alguna otra que quisieras responder. Sí, ahí estaba leyendo un poquito el chat. Hay varias preguntas asociadas. Bueno, del cáncer hablamos un poquito de que cuando es un agrandamiento en el útero o en el cuello del útero es porque se necesita que el órgano tenga más células. ¿Para qué? Bueno, para en este caso, como estamos hablando, ya sea por el tema de la reproducción, de la maternidad, de la casa, esto que decíamos de que vivo en una casa muy pequeña y acá no puedo tener hijos, es el simbolismo, teniendo en cuenta que el estrés puede ser el mismo, lo que va a variar del síntoma va a ser el nivel de intensidad de ese estrés. Si yo tengo un nodulito, como decía Santi, puede ser un conflicto pequeño. Si tengo un cáncer de tiroides, es el mismo conflicto, solamente que más intenso o más grande. En el útero pasa lo mismo. Yo tengo un pólipo y es un conflicto de un estrés leve. Tengo un cáncer en el útero y es un conflicto de un estrés un poco más fuerte. Dentro de las preguntas que hacían, vi que hay varias preguntas relacionadas con todo el tema de la menstruación. ¿Qué pasa cuando hay ausencia de menstruación, cuando hay menstruación abundante o cuando hay menstruaciones dolorosas, que es lo más común? Eso también nos habla de la relación que tenemos con el aspecto femenino. Con el aspecto femenino puede ser nuestro aspecto femenino o el aspecto femenino de la familia. Puede ser mi mamá, puede ser una abuela, puede ser la suegra, cómo es la relación con ese aspecto femenino. En la pubertad, por ejemplo, cuando hay una ausencia de menstruación, nos puede estar hablando de querer oponerme a la parte femenina, que puede ser quiero oponerme a mamá, bien, o no me llevo bien con mamá, o hay algo de mamá que no tolero. En el caso de los dolores menstruales hay como un rechazo a lo femenino también. Sentir, por ejemplo, casos que he visto en consulta. En mi familia somos dos mujeres y dos varones. Y en la familia las mujeres tienen que hacer esto y yo no quiero. Entonces, por ser mujer, rechazo esto. Puede venir incluso desde el momento de concepción. Toda la familia esperaba un varón y nació una nena, nació una niña. Y ya hay una impronta de rechazo incluso desde el momento de gestación. Bien, entonces puede ser rechazo un aspecto mío o un aspecto de alguien femenino. En el caso cuando son las menstruaciones dolorosas, ¿no? Cuando son abundantes, hay que tener en cuenta también, como simbolismo, la tonalidad que decimos siempre de que la sangre tiene también una representación simbólica con la familia. Entonces ahí vamos a buscar un estrés con la maternidad, pero también en cuanto a lo familiar. Hay como algo, podemos decir algo sucio a nivel familiar, algo de lo cual no se habla. Quisiera como limpiar esto de mi familia, ¿sí? Siempre en tonalidad con lo femenino y con la maternidad, como decimos siempre, ¿no? Y en base, por supuesto, al diagnóstico. Es alguna de las preguntitas que vi ahí, Santi. Otra de las que había ahí que también parece importante es las personas que dicen que les han quitado las tiroides y que por ende tienen que tomar de por vida tiroxina de manera artificial. Bueno, en ese caso obviamente ya no está el, el que manifiesta el conflicto, pero no quiere decir que la persona lo haya resuelto. Eso es algo muy común que suele suceder. Cuando no resuelvo el conflicto, cuando no resuelvo la base, mi biología va a intentar resolverlo de alguna u otra forma. ¿Cómo lo va a resolver? Eso ya es muy particular de cada persona.
Algunas de las cosas que hemos visto son aquellas personas que a lo mejor eh, tuvieron un cáncer de mama, le quitan una mama y siguen teniendo el conflicto, por ende se le va a manifestar en la otra mama, lo que la medicina tradicional podría llamar metástasis. Nosotros no entendemos la metástasis, sí entendemos que la persona se conecta otra vez con el conflicto. O una persona que le quitan las amígdalas porque tiene un conflicto con la comunicación, ya no tiene cómo manifestar ese conflicto, pero empieza a tener algunas otras adaptaciones en su boca, en sus dientes, en su lengua, que son también órganos de comunicación. Por eso siempre es muy importante trabajar la causa. Y esto es muy común, lo podemos ver en todas las personas que han tenido alguna operación, han tenido algún tratamiento y vuelven, entre comillas, a caer en la enfermedad. En realidad no vuelven a caer en la enfermedad, es que no resolvieron la base. Ponemos siempre este ejemplo de la mancha de humedad. Si yo en la mancha de humedad la pared la pinto de rojo, de verde, de azul, saco el revoque, vuelvo a revocar de nuevo, la mancha va a seguir saliendo, porque no estoy trabajando con la causa, con el origen. Ahora, cuando yo trabajo la causa, el origen, que es por dónde entra el agua que me hace esa mancha de humedad, trabajo la causa y después puedo pintar la pared, puedo revocarla, puedo hacer lo que quiera, pero ya trabajé con la causa. Esto es muy importante porque es la base para entender por qué una y otra vez me vivo enfermando, porque no estoy resolviendo la base. Caemos siempre en lo mismo. Pueden observar que siempre caemos en que si yo no resuelvo mi factor emocional mental, mi cuerpo lo va a seguir manifestando por A, por B, por C, por X, en tiroides, en cuello, en lo que sea, porque necesita resolverlo. Todo lo que no se resuelve se repite. Esto es como cuando voy a la facultad a rendir mi tesis. Si no la apruebo, la voy a tener que rendir otra vez. Y así sucesivamente hasta que la apruebe. Esto pasa exactamente igual. Si yo no lo resuelvo, si yo no lo trasciendo, lo voy a repetir una y otra vez. No por romper la lucecita del auto que me avisa que tengo que cambiar el aceite, mi auto se va a regenerar el aceite y me voy a evitar el cambio, ¿no? Entonces, si yo trabajo solamente con la enfermedad, estoy tapando el síntoma, estoy tapando la alarmita que me dice esto es lo que tenemos que trabajar. Eso creo que también es bueno tenerlo en cuenta para que podamos entender por qué caemos una y otra vez en esto. Bueno, 2 horitas, Agus. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, casi 200 personas que han estado participando con nosotros. Ojalá que les haya servido estas 2 horitas que les hemos compartido de nuestra experiencia en sesión en consulta. Gracias a todos los alumnos ahí que nos acompañan siempre ahí, que practican y aprovechan a practicar con nosotros. A Wendy, a Nare, al equipo, a Cevita que ahí se conectó a los que están siempre ahí apoyándonos. Gracias. Vamos a seguir haciendo actividades, así que para otra próxima adaptaciones que vayamos viendo, igual que ahora, si tienen alguien que les pueda servir y sumar en su vida, invítenlos, que es nuestro objetivo. Agus, Me sumo al agradecimiento de todos los que se conectaron y se mantuvieron escuchando, todo el equipo que está siempre firme ahí. Y bueno, agradecerles por escuchar nuestra experiencia, como decimos siempre, lo que transmitimos no es solamente porque lo estudiamos, sino por los casos que hemos visto en consulta y de los cambios que hemos visto también, de cuando aprendemos a gestionar las emociones o salimos de un estrés, nuestro cuerpo también manifiesta con síntomas, así como nos adaptamos, dejamos de tener los síntomas cuando gestionamos esas emociones y salimos del estrés. Así que es lo que pretendemos con estas charlas que hacemos, ofrecer herramientas, ofrecer el entendimiento, la comprensión de cómo un síntoma tiene que ver con estreses específicos y en base a eso poder ir descodificando y liberándonos. Así que bueno, gracias a todos.